Saludos, mi gente. Yo les continúo diciendo. Aquí desde el break voy a tratar de hacer un videíto. Que alguien se entretenga, si acaso. Entonces, no es que yo sea un profesional en esto. No lo soy. Pero no soy un doctor en divinidades, ni un... ¿cómo se llama esta gente? Los un apologético ni nada de eso. Un hermanito ahí en la fe débil, luchando por hacer lo correcto, seguir creyendo en Dios gracias a la fe de Jesucristo, sin poner los ojos en las riquezas. Y nunca lo he sido, pero a los que me quieren regalar un par de millones lo pueden hacer. Si se los regalan a personas que no valen la pena, pero nada de eso interesa. El punto es, voy a tratar de hacer un resumen, sin Biblia en mano, con mi mente ya bastante usada, que tal vez no me acuerde de cosas. Acerca de la vida del hombre en este planeta, ¿verdad? De acuerdo a cómo uno va viendo la Biblia, la historia, profecías y todas estas cosas, yo diría que desde el principio creó Dios este hábitat que muchos llaman planeta. Lo llaman planeta Tierra. Yo lo veo como el hábitat. Es un hábitat donde Dios establecería una nueva creación. Y creó Dios este huerto con el fin de poner su nueva creación, el hombre. No es que voy a ir el día 1, el día 2, el día 3, no. Entonces, esta nueva creación tendría una relación, ¿verdad?, íntima con su creador. Entonces yo diría, cuando Dios puso a Adán en el huerto, después dijo Dios que Adán no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero fíjese que en el huerto habían otros seres, ángeles. Entre ellos la Biblia se menciona a Luzbel. Estaba en el huerto. De alguna forma Luzbel tomó apariencia de la serpiente antigua, que obviamente no era la serpiente que nosotros conocemos hoy en día. Ahora, si usted quiere preguntarme entonces, ¿cómo era? No sé, era la serpiente antigua. Y dice que era el más bello. Pues no podía ser la serpiente, obviamente, que nosotros conocemos. Lógica racional. Era una serpiente, un animal hermoso. Y tal parece que este animal tenía la capacidad de comunicarse con el hombre. Debo entender eso. Entonces, no sé cuánto tiempo tomó el que Dios creara a Eva. ¿Cuánto tiempo Adán estuvo solo? No sé.
Pero entonces Dios creó a Eva con el propósito de que Eva y Adán se multiplicaran y llenaran la tierra. Entonces no puedo entender yo tampoco, ¿verdad?, que las relaciones como eran de Adán y Eva y como son las familias hoy en día, si era lo mismo. Eso no estoy seguro de eso. Ahora, la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas y que en aquel tiempo se podía durar por siempre, antes de la caída. Pero también podemos ver de que en Luzbel se halló maldad y Luzbel quería profanar la creación de Dios. Entonces, se supone que Adán y Eva no prestaran atención a cualquier tentación que viniera. ¿Me entienden? Que no se dejaran llevar por nada fuera de Dios, nada aparte de Dios. Porque me imagino que Adán y Eva vieron ángeles. Pero Luzbel utilizó la serpiente para cubrirse. Entonces, Luzbel, mirando a Adán, mirando a Eva, aprovechaba las ocasiones en que podías ir con Eva y hablar con ella. Entonces, el texto dice, en su castigo, en lo que fue la maldición por la desobediencia, que entre Adán y Eva había amistad. O sea, que tú puedes ver que no fue una cosa que surgió de la noche a la mañana. Esto parece que poco a poco la serpiente, que no es una serpiente como la conocemos hoy en día, la serpiente empezó a ganar confianza en Eva. Ganó confianza. Entonces, entiendo, ¿verdad? Según lo que vamos viendo, la serpiente, que es astuta, ¿usted cree que le estaba hablando a Eva de un fruto, de una manzana, de una pera, de un melocotón? No. La serpiente quería profanar la creación de Dios. Profanarla. ¿Entiende? Entonces, ¿qué buscaba la serpiente? ¿Por qué a Eva? Porque Eva era el recipiente creado por Dios para procrear vida. ¿Entiende? Con esto podía la serpiente cambiar la creación de Dios. La corona de la creación, que era el hombre. Al punto que la serpiente logró hacer su propósito. Pudo poner su semilla dentro de Eva. La serpiente puso su semilla en Eva. Por eso el apóstol Pablo dice que fue la mujer la que fue engañada. Los ojos de Luzbel se posaron sobre el recipiente que podía dar vida. Con el hombre no hubiese podido hacer nada de esto, como igual hoy en día. Cuando
dos hombres se juntan y después quieren tener una familia. No, no, nunca va a pasar. Así uno de ellos trate de cambiar su físico, nunca va a pasar. Luego que pone su semilla en Eva, Eva se acerca a su, podemos decirle, esposo, pero no como una boda como la conocemos, obviamente. Es obvio. Pero se junta a su pareja y también procrea con su pareja. ¿Entiendes? Y de aquí nacen dos hijos. Uno de ellos se llamaba Caín, el otro se llamaba Abel. Pero Caín no era hijo de Adán. Pero Abel sí era semilla de Adán. O sea que desde el principio Eva procreó de dos semillas. La semilla de Luzbel y de la semilla de Adán. Por eso Caín tenía los impulsos de la maldad. Esa misma maldad que en un momento fue hallada en Luzbel vino a Caín. Entonces, por eso cuando Dios ve todo esto, o cuando Él lo expone, por eso dice que pondré enemistad entre tú y la serpiente. Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Le está diciendo simiente porque simiente se entendía que era la semilla. Y en la traducción, y como lo podemos entender igualmente hoy en día, la semilla es la semilla del hombre que se une a la mujer para procrear. En el caso del hombre es el semen. Los espermatozoides. ¿Entiende? Hay muchos que creen que porque Jesús dijo en los evangelios que los ángeles son asexuales, los ángeles pueden tomar el cuerpo que quieran. No, porque el Jesús lo que dijo es que está hablando del matrimonio. Si cuando una persona que se ha casado unas 7 veces, una mujer con 7 diferentes hombres, que hayan sido familia, hermanos, lo que sea, cuando vaya al cielo, ¿con quién va a estar casada? Pero en el cielo es completamente diferente. Para todos será diferente. Aquí en la tierra, según la materia, lo material, los hombres, se le dio la tarea de procrearse. Pero esto no se le dio a los ángeles. Pero no quiere decir tampoco que no tuvieran el poder para hacer esto. Eso no es lo que explica Jesús. Jesús dijo, no se casarán ni se darán en casamiento. Él no especifica sobre tener el poder de procrear. No es eso lo que se está explicando aquí. Pero el mayor punto de evidencia que muestra la Biblia dice que Satanás tuvo una simiente, Caín. La simiente de él, del enemigo. Su simiente. Y no está hablando de espiritual. Ah, no, es que lo dice en sentido espiritual. Entonces, Abel no era simiente de Eva cuando dice entre tu simiente y su simiente. No está hablando de la misma cosa. No fue Adán simiente de Abel. Igual, semilla de Adán. Piense, mi hermano. No, eso es en sentido espiritual. No. Satanás tenía el poder de hacer tal cosa y lo hizo.
en contra de Dios. Entonces, más adelante, como es un resumen, tengo que avanzar un poco más. Más adelante, vemos a los ángeles que Satanás habló, maquinó con ellos. Los ángeles vieron que las hijas de los hombres, según, ¿verdad?, se crearon pueblos, civilizaciones, no tan grandes, ¿verdad?, pero se crearon civilizaciones. Cada familia se establecía en la tierra conocida. Entonces, los hijos de los hombres vieron los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, bellas. Entonces ahí volvemos al punto de que hay personas que dicen que los hijos de los hombres eran los hijos de Set, también hijos de Adán y Eva. Pero que, ¿cómo se va la descendencia de Set que no tenían mujeres? Pues claro que sí. ¿O eran todos hombres? Los amazonos. No, también tenían sus mujeres. Los que no tenían mujeres eran los ángeles. Pero los ángeles, sabiendo que Satanás hizo esto con Eva por medio de un animal, que no sabemos cómo era el animal más bello del huerto. O sea, usted piensa en animales bonitos y vea que ese animal era el más bello y tenía ciertas capacidades. Entonces, los ángeles tomaron cuerpo, así como los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, tomaron cuerpo humano, se materializaron, y al materializarse tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Pero volviendo al punto de que de toda esta ¿cómo se diría? Depravación en la creación que ellos crearon, de estas depravaciones salieron gigantes, porque ellos son diferentes a los hombres. Y ellos podían tal vez manipular lo que era el ADN, que siempre fue el plan, manipular el ADN original de Dios, que está en todos los seres humanos. Ellos lo manipularon al punto de crear gigantes, de crear seres híbridos. Tal vez esto suene locura para usted o como sea, pero por eso la lógica te dice que usted puede ver en las culturas antiguas seres que eran híbridos, que no eran seres humanos normales. Ellos podían manipular esto. Igual que manipularon seres normales, pero con un ADN lleno de concupiscencias, de maldad en él, pues también pudieron manipular el ADN para crear seres híbridos. Entonces, viendo Dios que esto era un desastre, que se había formado un desastre, trató de buscar en la tierra a un hombre que fuera puro. ¿Pero puro de qué? Que se había mantenido en su ADN. Entre ellos estaba Enoc. Y hubieron otros. Pero llegó a un punto tan y tan tremendo la maldad, la corrupción del ADN, la corrupción del mal en el hombre, que Dios encontró a Noé, un hombre puro en su ADN. Y no solo en su ADN, sino que mantenía una buena relación con Dios. Aunque en parte de la familia de él no se podía decir lo mismo. Pero Dios para crear una nueva esperanza, una nueva civilización, Dios tenía que llevar a Noé y llevar a sus hijos y a sus nueras, a su familia.
y darle una nueva oportunidad. Pero tan pronto pasa el diluvio, Dios hace lo que iba a hacer, trata de limpiar este planeta, este hábitat, me encanta más la palabra, este hábitat de la corrupción que había en él, establecida por Luzbel y sus ángeles. Trata Dios de limpiar todo. Hay un diluvio. Cuando todo esto acaba, sale el hombre otra vez a tratar de, ¿verdad?, establecerse, procrear y todo esto. Y uno de los hijos de Noé, Cam, por varios estudiosos se cree que Cam, en una noche de copas de su padre Noé, no sé, estaba celebrando algo, tal vez su cumpleaños, no sé. Pero muchos creen que Cam tuvo relaciones con su madre. Porque la Biblia dice, no verá la desnudez de tu padre. Cuando, obviamente, cuando el hijo tiene relaciones o con su padre o con su madre. En los ambos casos es lo mismo. Pero en este caso se cree que fue con su madre. Aunque la Biblia dice, vio la desnudez de su padre. Pero no necesariamente es que lo hizo con el padre, sino que lo hizo con la madre. Eso se cree. El asunto fue que pasó. Hasta que Can es maldito, ¿verdad? Y vuelve otra vez la semilla. Esa semilla maldita, esa concupiscencia que estaba en el hombre, que afloró en Can, hasta el punto de llegar a pecar otra vez contra Dios, contra su propio padre. Pues entonces vuelve el mundo a contaminarse. ¿Entiendes? Vuelve la tierra a producir gigantes, a producir híbridos. Con el tiempo, los mismos hombres, en vez de darle gloria y honra al Creador, le dan gloria y honra a los seres, a las criaturas. ¿Entiendes? Tanto animales como los híbridos. Y la tierra otra vez vuelve a contaminarse, hasta el punto de que Dios tiene que llamar a un hombre llamado Abraham, que Dios vio que podía crear un nuevo pueblo en él, el cual tendría que seguir a Dios, ¿verdad?, para ser un pueblo diferente, porque el ADN de todos estaba contaminado. Y Dios quería tener un pueblo al cual siguiera sus estatutos, sus leyes, en medio de todo esto. Y Dios llama a Abraham, y de Abraham le nacen sus descendencias. Y a esa descendencia, pues Dios la separa para que fuera un pueblo diferente de los otros pueblos que eran paganos, que no seguían al Dios verdadero. ¿Entiende? Porque su ADN estaba contaminado y había una concupiscencia, un deseo de hacer el mal en ellos. Por eso Pablo decía, el pecado que está en mí, lo que yo quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero. Él entendía eso en su reflexionando, ¿verdad?, de cuando él vivía sin Cristo, sin la ley de Cristo morando en él. Entonces, seguimos a través de toda esta historia, ¿verdad?, donde Dios, el pueblo de Israel termina en Egipto. Egipto trata de contaminar al pueblo de Israel hasta lo último. Dios, pero el pueblo de Israel es esclavo en Egipto y tiene que pasar por látigos, por castigos, por menosprecio, hasta que Dios levanta a Moisés para que Moisés saque el pueblo de Egipto
Y acuérdese que aún Dios saca al pueblo de Egipto a caminar en el desierto. Los dice que le va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando están cerca de esta tierra, porque no puedo contar toda la historia, pero es un más o menos de qué era lo que estaba pasando en el planeta. Vuelvo y digo planeta, me gusta más hábitat. Entonces, Dios lleva al pueblo al borde de esa tierra y habían gigantes. Entonces, mandan espías, Moisés manda unos espías, 12 espías, y de los 12 cuando regresan dicen que la tierra era buena, había leche y miel, pero la habitaban gigantes y estos seres híbridos, que la Biblia no lo dice plenamente de esa forma, híbridos, pero los híbridos, los gigantes eran híbridos. Entonces, pues allá Dios, después de castigar al pueblo por no creer, envía luego a Josué, porque Moisés muere. Dios le dice a Moisés que no va a cruzar a la tierra prometida por cierta arrogancia. Pues entonces el pueblo de Israel empieza a conquistar las nuevas tierras. Unas tierras que habían dicho los mismos espías que se tragaba a sus moradores. ¿Entiendes? Dios le da leyes al pueblo, le da estatutos, le da preceptos, les advierte sobre las otras naciones. Yo te escogí a ti porque no quiero que seas como las otras naciones. Esos que se han entregado a Satanás. De ahí vemos que Dios empieza una guerra entre el bien y el mal, entre la simiente de Dios y la simiente de Luzbel. Empieza esta guerra. La simiente de Luzbel estaban corrompidos hasta lo último. Eran personas que mataban. Eran personas salvajes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eran híbridos, no eran seres humanos normales. Muchas de estas personas no tenían remedio. Unos sí, pero otros eran entregados a Satanás completamente. Entonces, por eso ellos pelearon contra gigantes, seres híbridos, seres diferentes. Así que todo a través de la historia se ha basado en eso. El primer pecado fue el sexo, y el sexo siguió haciendo daño a través de la historia y hasta el día de hoy. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el mayor pecado hasta el día de hoy? Usted lo ve todos los días. Usted lo ve. Y hoy en día tenemos descendencia de esos seres del antiguo mundo. Siguen, sus descendencias no se han acabado, siguen hasta el día de hoy, tras bastidores, tratando de dañar ahora el plan de Cristo. O sea, esto no se ha acabado. Ellos siguen tratando de contaminar, despertar esa concupiscencia que ellos saben que está en el hombre. Lo dice Santiago. Cuando uno va al mal es porque hay una concupiscencia dentro de uno que te lleva, es un gatillo que te lleva al mal. Así es la cosa. Y hasta el día del fin. Por eso la Biblia nos ayuda a nosotros en que la Biblia tiene unas palabras que se llaman la regeneración espiritual, la transformación, y usa unos términos que están relacionados
al ADN del cuerpo. Por eso la Biblia dice que la espada de Dios es como espada de dos filos. La espada del Espíritu de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta los huesos, los tuétanos, los regenera. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ustedes están limpios por mi palabra. O sea que son términos que uno a veces los pasa como... Por eso también Jesús le dijo a Nicodemo, es que me voy acordando, que tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer del agua y del Espíritu. Todo esto está relacionado a esta concupiscencia, a esta contaminación que viene desde el tiempo antiguo. Y Dios nos tiene que regenerar, porque eso está en nosotros. Tal vez estoy un poco medio dormido y trato de coordinar, porque es de madrugada. Pero hacia eso vamos. Por eso Dios tiene que transformar este cuerpo. Una vez Dios transforme este cuerpo, ese ADN contaminado, esa concupiscencia que está en nosotros, desaparecerá. Desaparecerá. Esa mala semilla. Por eso Dios decía que estaba el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y la cizaña son los hijos de Luzbel. Por eso el apóstol Juan decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que ustedes hacen, son las que les gustan. Entonces se puede cambiar de ser de vuestro padre el diablo a ser, por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, de vuestro Padre Dios. Y por ahí para abajo, cuando usted lea la Biblia, entendiendo esto, va a ver cuán corrompida es nuestra carne animal. Se siembra en carne animal, resucita